Hola, ¿cómo están? Bueno, en nuestro recorrido por la parte de los aspectos legales que tienen interés en nuestra materia, hacemos ahora una breve referencia a historia clínica. Ustedes saben, pues ya hemos hablado, ya hemos analizado las características de la responsabilidad, del ejercicio legal y ilegal, del consentimiento informado, del secreto profesional. Saben que son todas situaciones que tienen una implicancia asistencial muy importante. Y en la historia clínica no es un factor menor. Seguramente este habrá sido el primer punto que han visto en su ingreso a la unidad hospitalaria. El primer tema que ven cuando empiezan semiología es seguramente historia clínica, su importancia, cómo se confecciona, qué datos van, qué datos se incluyen, cómo se incluyen, y esto en la experiencia de los años de unidad hospitalaria y de las distintas asignaturas que han cursado habrán visto que es un elemento de gran valor. Efectivamente lo es desde el punto de vista científico asistencial, marca las características evolutivas, el caso puntual del paciente, incluso también es un excelente sensor para marcar el avance científico. Supongamos que tenemos un paciente de hace 10, 15, 20 años bajo nuestra atención. Las nuevas técnicas que vamos implementando y que vamos desarrollando para la patología crónica que tenga el paciente diferirán seguramente de las que hicimos en primer momento, y eso es un marcador cronológico de evolución científica. De modo tal que un interés científico, un interés asistencial, un interés académico por el aprendizaje que de él se forma, también un interés epidemiológico y estadístico, y muy específicamente, que es lo que nosotros vamos a ver, el interés legal. Ya veremos, si bien lo vamos a resumir porque es un tema demasiado extenso, vamos a ver qué es lo más importante que ustedes tienen que saber, pero pensemos y recordemos que una historia clínica es el principal elemento de defensa que tiene el médico frente a un acto. Cuando se le acusa a un médico o a una institución de haber hecho algo de manera incorrecta, la historia clínica, en la medida que sea completa, que se ajuste a los hechos que han ocurrido, es el elemento que, entregado por parte del profesional, apunta a su defensa y a demostrar que lo que ha hecho es lo que correspondía. Ahora, cuando la historia clínica falta, o la historia clínica está adulterada, o cuando la historia clínica es incompleta, aún sin un ánimo de generar un tipo de perjuicio en esta, se presume la responsabilidad del profesional, porque éste debería en todo caso demostrar primero lo que hizo y en segundo lugar por qué no cumple con el deber de llevar adelante, de confeccionar una historia clínica. Es el principal elemento que termina salvando o condenando a un profesional frente a una acusación. Pero al margen de esto también tiene otros valores legales, sobre todo porque los jueces, frente a atención de pacientes que han recibido un accidente de tránsito, o que es un accidente de trabajo, o que concurre incluso por una situación de conflicto con terceras personas, nos pide la historia clínica. Por lo tanto es el elemento y el documento de mayor importancia desde el punto de vista médico legal, y por eso lo vamos a ver en este encuentro. En nuestro contexto jurídico, en el ámbito de la legislación argentina, la historia clínica empezó a tomar una fuerza contundente a partir del año 2009. No porque antes no existiera, sino porque las leyes en general hablaban de ella de manera muy difusa, hasta que surge esta ley, la ley 26.529, de la cual algunos puntos ya hemos mencionado en nuestro contexto, que se ocupa esencialmente de los derechos del paciente en su relación con profesionales e instituciones de salud. Esta ley se estructura sobre 4 ejes. Uno de ellos son los derechos de los pacientes. Esto es un capítulo interesante. Obviamente es muy amplio y no lo vamos a ver, por lo menos en este contexto. Tiene mucho vínculo con aspectos éticos. Otro es la información sanitaria. Algo de esto hemos hablado, especialmente cuando hicimos referencia a secreto profesional, qué tipo de información se da, a quiénes, en qué contexto. Lo mismo que el consentimiento informado, que ya también hemos analizado en función de su contenido, de sus alcances. Pero el cuarto eje, y es el que nosotros vamos a rescatar, es el de la historia clínica. ¿Por qué decimos que esta ley es importante en ese tema? Porque, como mencionamos, es la primer ley que menciona las características propias, las características que posee una historia clínica en su contexto legal. Respecto de la información sanitaria, y un poco recordando lo que en su momento habíamos
citado respecto de consentimiento, pero vale la pena reiterarlo porque esta información sanitaria también, cuando ha sido suministrada, debe consignarse el acto de informar en la historia clínica. Recordemos que solamente se puede llegar a brindar información sobre un paciente a terceras personas si el paciente lo autoriza. Si el paciente no nos autoriza de manera expresa a brindar esa información, no lo podemos hacer. ¿Qué pasa cuando tenemos pacientes incapaces, sea por edad, sea por trastornos del desarrollo psíquico especialmente, o pacientes en estado de inconsciencia? Ahí la información sobre el estado, evolución y características del paciente se la podremos dar al representante legal, al cónyuge, a la persona que sea conviviente, aunque no necesariamente tenga una relación de tipo afectiva, a la persona que tenga a cargo al paciente o a los familiares hasta el 4º grado. Para calcular el grado, una regla práctica es pensar la cantidad de pasos que separan a esa persona de este familiar. Por ejemplo, en el caso de los tíos, el 1er grado sería en este caso el padre y el 2º grado por relación directa el hermano del padre, o sea en este caso el tío. De ahí que los tíos serían familiares de 2º grado. Los abuelos también serían de 2º grado porque es una línea ascendente, y así por cada uno de los pasos que tengamos que dar avanzaremos en un grado. Dicho esto y sabiendo que estamos hablando de información que tiene que ver con el paciente, de información que podemos brindar, pero también que vamos a expresar, vamos a ver qué es la historia clínica. Ante todo, la historia clínica es un documento. Entendemos como documento todo instrumento que está contenido en un soporte, sea escrito, manuscrito, sea informatizado, sea mixto, es decir, planillas que ya vienen prefijadas y que vamos completando, pero en definitiva un instrumento tangible, un elemento que podemos observar, leer, más allá de que a lo mejor no tenga un recurso material y esté en una nube, esté en un ámbito virtual. Este documento representa desde el punto de vista práctico un concepto muy importante que es el de ser un instrumento de conocimiento. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de documentos o documentación en general, reconocemos que hay de dos tipos: documentación de fe y documentación de conocimiento. Documentación o documentos de fe son aquellos documentos como el certificado, sobre el cual también hablaremos en su momento, que prejuzga directamente que su contenido es verdadero. Cuando ustedes dicen que certifican que el señor fulano de tal ha concurrido a una guardia por presentar determinada patología, no necesitan adjuntar ninguna otra prueba, sino el simple instrumento, el simple certificado que así lo acredita. Cuando ustedes hacen un certificado de función, como ya veremos, no necesitan acreditar nada especial de este certificado de función, ninguna otra prueba más que el mismo instrumento. Se dice que es un instrumento de fe, entonces, porque hay una confianza implícita, intrínseca, que su contenido es verdadero sin necesidad de ser probado. En cambio, la historia clínica es un instrumento de conocimiento. ¿Qué significa esto? Que es un elemento donde se puede hacer valoración respecto de la evolución, pero también de los antecedentes de un paciente. Y no quiere decir que la historia clínica necesariamente prejuzgue una condición categórica. Por ejemplo, si nosotros tenemos hoy un paciente que llega con un cuadro febril, con odinofagia, que llega con anosmia, ageusia, bueno, en la historia clínica, si lo aislamos, lo internamos, lo hisopamos, en la historia clínica iremos marcando la evolución y después resulta a lo mejor en el laboratorio que las serologías para coronavirus son negativas, el hisopado también, y entonces diremos, bueno, no lo era, lo descartamos. ¿Por qué hacemos esta alusión? Porque lo que hoy decimos en la historia clínica probablemente modifique los criterios que hemos utilizado, o el pensamiento científico que hemos utilizado ayer o antes de ayer cuando lo internamos. De modo tal que la historia clínica, si bien es un elemento que acredita una formación, acredita también un conocimiento, una evolución y por lo tanto también rectificaciones. No tiene la condición propia de un certificado que afirma algo que es absolutamente veraz. Esto entonces no quiere decir que la historia clínica pueda afirmar una falsedad, pero sí la historia clínica lo que hace es marcar distintos caminos, elecciones y variables y por lo tanto va siendo un documento que marca un proceso en una forma evolutiva. Es un documento obligatorio porque la ley así lo exige, es un documento cronológico porque nos va marcando, sobre todo en atenciones que se van prolongando en el tiempo, las características de la misma, la evolución, especialmente palabra de enorme valor en el término de un criterio cronológico. Es un instrumento
en este caso que tiene que ser foliado. La foliatura es un punto esencial. La foliatura implica numerar todos y cada uno de sus partes. Y acá aprovechamos para hacer una pequeña aclaración. Cuando hablamos de foliatura, no hablamos de numerar exclusivamente las hojas. Supongamos que tenemos una tira de electro que vamos a incorporar en la historia clínica, o una radiografía, una tomografía, un estudio de laboratorio. Debe llevar cada uno de esos fragmentos que compone la historia clínica un número individual. Por ejemplo, tenemos la foja 7, tenemos la foja 9, lo que sería la foja 8 no necesariamente es un formulario o un escrito, sino que puede ser la radiografía, puede llegar a ser incluso la fotocopia del documento del paciente. En otros términos, cada elemento que integre la historia clínica y que sea individual, sea fragmentado, sea completo, debe ser foliado. ¿Qué es lo que nos garantiza la foliatura? Dos cosas. El orden, en la medida que vamos a ver, sobre todo, y si en algún momento se pueden llegar a mezclar las hojas, saber cuál es el orden que llevan. Y en segundo lugar, y como un mecanismo fundamental, por favor tenganlo siempre en cuenta esto, la protección para ustedes, porque si alguien les saca una o varias hojas o fojas de la historia clínica, ustedes pueden decir, bueno, fue numerado y la historia clínica tiene 8, 10, 12, 20, 50 fojas y sin embargo aparecen menos o aparecen más. Esto les da una medida de seguridad muy importante a ustedes en el ejercicio profesional. También tiene que ser completa, obviamente, en el sentido que abarque no solamente los datos positivos, sino también los datos negativos e incluso aquellas circunstancias o contingencias que se generen en este ámbito. Por ejemplo, si el paciente en su contexto se niega a realizar un procedimiento, tiene una actitud agresiva, por más que sea circunstancial y luego nos pida disculpas, toda esa información tiene que estar contenida en la historia clínica, de modo tal que cuando ustedes leen una historia clínica, a partir de todos los elementos tienen una noción exacta de lo que ha pasado desde lo científico, pero también en los contactos, relaciones, actitudes que tiene el paciente. El objetivo de esta historia clínica es dejar constancia, como decimos, de toda actuación, por lo tanto no excluimos ninguna, realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. En función de la evolución, en función de las características de la tecnología, vemos que desde hace unos cuantos años ya estamos hablando de historias clínicas informáticas o informatizadas. Ha costado bastante vencer la resistencia de los jueces porque históricamente preferían las historias clínicas manuscritas, más allá de que nuestra letra no se caracterice precisamente por ser un modelo de legibilidad. Sin embargo, lo que hacen estas historias clínicas informatizadas es garantizarnos muchísimos factores que son beneficiosos, nos permiten ir eliminando elemento material que ocupa un espacio y que incluso puede llegar a ser acumulativo y en algunos casos de peligro. Muchas historias clínicas en un lugar que pueda tener efectos de fuego, de contacto con elementos combustibles, se puede incendiar mucho más fácilmente. Nos permite concentrarlo en una información que pueda estar disponible en la nube o en algún sistema informatizado. Permite también realizar de manera clara las indicaciones, entonces no nos van a llamar para saber qué significa tal palabra que no se entiende o que es borrosa. Por otro lado, obviamente, tiene unas preocupaciones. Se ha dicho que hay una frase clásica en el ámbito de la criminalística que lo que un hombre puede inventar, otro lo puede adulterar, de modo tal que si alguien ha realizado una historia clínica, el principal temor que tienen los jueces es no pudo haber sido cambiada, no pudo haber sido modificada. Y hablamos desde algo tan sencillo como un Word a alguna otra tipo de historia que requiera un sistema de control o de seguridad. Entonces, en virtud de esto, decimos que las historias clínicas informatizadas son aquellas que se conforman en un soporte magnético, pero que tienen que estar dotadas de seguridad de preservación. Por eso es muy importante que estas historias clínicas, cuando existen, sean resorte o componente de un ámbito institucional especialmente. No porque en nuestro consultorio no podamos tener un control o fichas en la computadora. El tema es que al ser en un ámbito institucional, la responsabilidad de garantizar las condiciones de acceso y de seguridad son de la institución y ya no sería una preocupación para nosotros. Las características que debe tener esta historia clínica se resumen en los términos de ser íntegras, o sea, ser completas, ser auténticas, por lo tanto no ser viciadas o duplicadas o incluso factibles de dudas en el sentido de su
su alteración, ser inalterables, como habíamos dicho, que tiene que ver precisamente con el hecho de no ser vulnerables, de no tener una accesibilidad externa que no sea la que está controlada. Ser perdurables en el tiempo nos permitiría en todo caso almacenarla de manera indefinida y sobre todo que tenga capacidad para ser recuperados los datos que allí tiene, porque si esto no ocurre obviamente no sirve como un instrumento de valor médico legal. En relación a la historia clínica se plantean a veces algunas dudas, algunas preguntas vinculadas con la propiedad. De hecho, si ustedes consultan a profesionales, a docentes que tengan, que conozcan en el ámbito del hospital o familiares médicos y le preguntan de quién es la historia clínica, genéricamente le van a decir que es del paciente. En algunos casos hay profesionales que piensan que es de la institución, pero la mayoría de los casos les van a decir que la historia clínica es del paciente. Esto es cierto. Pero acá tenemos que distinguir dos aspectos. Por un lado, lo que es del paciente y por lo tanto el paciente tiene pleno derecho en su calidad de propietario de ejercer acciones sobre ese elemento es los contenidos de la historia clínica. ¿Cómo puede el paciente ejercer su derecho sobre esos contenidos, sobre esos datos que figuran? Solicitando que no le sean exhibidos a terceras personas o autorizando a que esto ocurra. De modo tal que si tenemos una historia clínica de nuestro paciente y viene un familiar y nos pide una copia de la misma o acceder a la historia clínica, si el paciente no nos lo autoriza por aquello que veíamos sobre información sanitaria, no lo podemos hacer. De modo tal que el titular de la historia clínica, en tanto componentes, contenidos, datos vinculados al proceso de salud, enfermedad o tratamiento, es el paciente. Este puede restringir el acceso a quienes no deban participar en virtud de una obligación. ¿Qué significa esto? Si tenemos un paciente internado y pedimos una interconsulta de infectología, a cirugía, al servicio que fuera, la historia clínica tiene que ser consultada o puede ser consultada, se puede acceder de parte de este servicio, porque por lo tanto para hacer una evaluación tal cual la hemos solicitado, tienen que consultar muchas veces la documentación. Es más, serán estos mismos interconsultores que deberán efectuar la valoración e indicaciones dentro de la misma historia clínica. Por lo tanto, no podríamos negarle el acceso a una historia clínica donde ellos tienen que depositar, por otro lado, el contenido o el resultado de su valoración. Ahora, si viene un médico, amigo o familiar del paciente y quiere acceder a la historia clínica, insistimos que si el paciente no lo autoriza, no podemos permitir ello. De modo tal que a la primera pregunta, ¿quién es el titular de historia clínica?, la respuesta es concreta, el paciente en términos de datos que están contenidos. Pero aquí se agrega otro factor más, porque en realidad la historia clínica no es la mera mención de datos que hace el paciente o una suerte equivalente de un libro autobiográfico. La historia clínica contiene interpretaciones, valoraciones, análisis, incluso una elaboración intelectual que hacen los profesionales sobre los datos que nos da el paciente, de modo tal que cuando caracterizamos los cuadros sindromáticos, hablamos de la evolución, mostramos determinado tipo de elemento que está contenido ahí, es información vinculada al paciente, pero que ha pasado por un tamiz intelectual por parte del profesional. Allí es donde nace la obligación de la institución de resguardar, por otro lado, como garantía de seguridad y como elemento de prueba, esa historia clínica. La guarda, la custodia, el cuidado de la historia clínica es inherente a la institución. Por lo tanto, el paciente no puede llevarse su historia clínica, sí puede acceder a copia, como ahora veremos, pero no puede llevarse el original, toda vez que el original como elemento de prueba debe quedar retenido en la institución. Primero, porque unifica todas las pautas y tratamientos y sobre todo la evolución que el paciente entrega en futuro. Pensemos que si le entregamos la historia clínica al paciente, esta puede llegar a extraviarse, puede llegar a ser adulterada, etc. En cambio, la institución mantiene el ejercicio de su resguardo, custodia y garantía de la misma. Por otro lado, es un elemento de prueba, porque si el paciente se lleva la historia clínica y luego dice que alguna práctica que le tuvimos que hacer la hicimos mal, no tendríamos elemento como para probarlo. Por eso, la obligación de la institución, desde el punto de vista práctico, es mantener en guarda, en custodia, bajo un ámbito de seguridad esta historia clínica, siempre considerando que el titular, el dueño de los datos, de los contenidos, es el paciente. No obstante, la misma ley de derechos del paciente que mencionamos al principio nos recuerda en un sentido práctico que
cuando el paciente se externa, se retira de una institución donde estuvo internado, se le debe entregar, con carácter obligatorio, una epicrisis o un resumen, no la copia, sino un resumen de la historia clínica, simplemente a los efectos que éste desee. Pero el paciente puede de pronto querer una copia de la misma historia clínica. A veces nos dice directamente, necesito la historia clínica. Bien, el original no sale de la institución, sino que lo que se le entrega es, si estamos hablando de una forma escrita, donde hay una carpeta, un cuaderno, etcétera, copia de la misma, fotocopia de la misma, autenticada, es decir, expresado por parte de las autoridades institucionales, que las copias que se entregan son copia fiel del original que se tiene bajo resguardo. De esa manera, la condición tiene que ver precisamente con ese deber de reserva, de custodia, de cuidado que tienen las instituciones respecto de la historia clínica. Por otro lado, si en realidad estamos hablando de historias clínicas que están informatizadas, ahí deberíamos pensar que hacemos alusión a aquellas a partir de las cuales se puede llegar a obtener un original por impresión. Ahí ya no estaríamos hablando de copia, lo que le entregaríamos sería la impresión que hicimos del contenido que está en la computadora, y por lo tanto le haríamos entrega al paciente en esas condiciones. De modo tal que estamos hablando de copia cuando hablamos en realidad de fotocopia, de la entrega de este elemento que tiene un original que queda bajo nuestro resguardo, pero también estamos hablando de copia, o en realidad también podríamos decir de historia clínica, cuando ese elemento que está en un ámbito informático se traslada a un soporte a partir de su impresión y se hace entrega. Lo que obviamente el paciente no puede retirar es el elemento original, sea el contenido llevándose la computadora, el elemento de soporte, o bien directamente llevándose el original que está manuscrito o que forma parte de una forma mixta, es decir, formularios rellenados. Entonces dijimos que debe ser autenticada por la institución y que se debe entregar en un lapso que no exceda las 48 horas de solicitada. Puede haber situaciones mucho más rápidas, mucho más inmediatas, donde se hace entrega ante una situación de urgencia o se solicita que la entrega sea en menos de 48 horas en lo inmediato. No obstante, esto lleva, insistimos, en la mayoría de los casos su tiempo, porque la institución deberá imprimirlo, eventualmente deberá sellarlo, deberá verificar, deberá fotocopiar. No es seguramente el único de los pedidos que se tienen en un hospital, en un sanatorio, en una clínica, y esto entonces lleva un tiempo que la misma ley reconoce en un contexto de 48 horas de solicitada. ¿Qué pasa si yo en esas 48 horas no le entrego la historia clínica al paciente? Por más que el paciente no me diga cuál es el fundamento, o aunque me diga que es ante un conflicto legal, un posible conflicto legal, si yo no le entrego la historia clínica, el paciente tiene derecho a exigir su entrega a partir de un recurso que se llama habeas data. El paciente presenta este recurso, que es inmediato, y lo que me ordenará un juez es que le entregue copia de la historia clínica, por más que el paciente no me diga por qué motivo es, simplemente me va a exigir que cumpla con la entrega de algo cuyo componente es esencialmente datos en relación al paciente, y que se haga entrega del mismo en este periodo. Hay una sola forma por la cual el original, cuando estamos hablando de un soporte, papel, o de un elemento material sobre el cual se contienen estos datos, puede ser retirado de la institución. No por el paciente, insistimos, el paciente no puede llevarse el original. La única forma con la cual un original puede salir de la institución es mediante lo que se conoce como acta de secuestro, cuando por orden judicial se presenta en una institución personal de justicia, y muchas veces acompañado por fuerzas policiales, para secuestrar, esta es la palabra que define la cuestión, la historia clínica. Este secuestro de la historia clínica implica que en presencia de ese personal deberemos entregarle el original, pero a la vez también tenemos que hacer copias para tener un resguardo nuestro. No podemos entregar el original y quedarnos sin nada, más allá de que la responsabilidad de lo que pase con ese original ya pasa a ser por parte del juez, o por lo menos de el personal que lo ha retirado. Entonces fotocopiamos ese componente, ponemos que es copia del original, labramos un acta donde decimos que tal día, tal hora concurre tales
funcionarios para efectuar el secuestro de la historia clínica, nos tienen que hacer entrega de esa solicitud que hace el juez. De lo contrario, no podemos entregar la historia clínica. La sola manifestación verbal, vengo a retirar la historia clínica porque así lo ordena el juez, implica que nosotros digamos, bueno, deme por escrito la orden del juez, donde tiene que figurar el juzgado, la causa y lo que solicita. También es muy frecuente que nos llegue a un ámbito institucional una nota de un juzgado pidiendo la historia clínica. En este caso no actuamos entregándole el original. Insistimos, el original solamente se entrega cuando la expresión es secuestro de historia clínica. No obstante, cuando se habla del pedido de historia clínica, incluso a veces se agrega el factor copia de historia clínica, presumimos siempre que nuestra entrega está vinculada a la copia de lo que hemos encontrado. De modo tal que si se trata de un soporte material, hacemos las fotocopias, las entregamos, salvo que la orden sea secuestro del original, y si está informatizada, obviamente le avisaremos, no se podrá llevar todo el sistema informático, podrá ser eventualmente un backup de la información que requiere el juzgado, pero siempre el elemento esencial de su contenido va a quedar en poder de la institución. ¿Qué elementos integra una historia clínica? ¿Qué es lo que debemos asentar en historia clínica? Bueno, seguramente ustedes desde el comienzo de la cursada en la UDH han visto muchas historias clínicas y de hecho han visto sus contenidos. Hay una cantidad que incluso puede no ser limitada. Ustedes pueden asentar todo aquello que acontece, incluso mucho más allá de lo que sea exigible, pero lo mínimo, lo básico, lo que sí exige la ley, incluye la fecha y el inicio de su confección, los datos identificatorios del paciente y de su núcleo familiar, los datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad, los registros que tienen que ser claros y precisos de actos realizados por profesionales y auxiliares intervinientes. Cuando hablamos de claridad y sobre todo en las formas manuscritas, bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que la claridad se presume por la legibilidad de los términos, de las palabras, de las expresiones. Y precisos porque estén orientados en este punto hacia lo que nos interesa demostrar de los actos, por ejemplo, un parte quirúrgico como tal. Antecedentes genéticos, fisiológicos o patológicos, y todo acto médico realizado indicado. Insisto que este es uno de los puntos más importantes porque deja un abanico muy abierto para nuestras posibilidades. No solamente aquellos actos que están relacionados, que está vinculado con lo asistencial, pero también con la relación con el paciente y con su familia. De pronto, si el paciente nos manifiesta que no quiere que su familia se entere de algo, la respuesta en este caso puede llegar a ser contenida, en este caso en la historia clínica, y de allí que tenemos que tener en cuenta que esa información debe figurar allí, de modo tal que cuando la familia diga, pero yo quiero saber algo, bueno, mire, el paciente no nos lo ha autorizado, y si esa familia hace en algún momento algún reclamo, bueno, tenemos que saber que ese reclamo respecto a no poder acceder a la información será respondido con lo que figura en este asiento, donde de manera clara, concreta, queda expresado que el paciente no autoriza o al contrario, expresa de manera contundente que tal familiar o que cualquier otro familiar no puedan acceder a la información. Por lo tanto, todo acto médico, incluso no solamente los realizados, como vemos allí, o indicados, sino incluso también los sugeridos y rechazados. De modo tal que todo tiene que llegar a ser contenido en ese punto y en esa evolución continua. Incluso si hoy el paciente nos dijo que no y mañana nos dijo que sí, debemos registrar ambas situaciones. Todo cambio, toda situación puntual. Es como si tuviésemos, y para hacer una analogía comparativa que sea gráfica, si filmamos cada una de las secuencias de la atención como si estuviéramos representando una imagen de tipo fílmica, cinematográfica, bueno, todo lo que acontece, todo eso tiene que quedar registrado. En cuanto a los procesos, a las patologías, tienen que corresponder a nomenclaturas y modelos adoptados universalmente y que estén actualizados por la OMS, de modo tal que no podemos crear un nombre o generar una patología, sino simplemente remitirnos a aquello que desde el punto de vista científico es lo que está aceptado como tal. ¿Qué elementos son los que integran la historia clínica? Bueno, no solamente las anotaciones propias de la evolución del paciente que hagamos
en una hoja o formularios adaptados a tal fin, o incluso en el texto informatizado, sino que muy especialmente como elementos complementarios que se integran y que son parte de la historia clínica, tenemos que mencionar el consentimiento informado. Tenemos que mencionar a todas las hojas de indicaciones médicas que hagamos, a las planillas de enfermería, que por otro lado marcan el cumplimiento de las indicaciones que nosotros hemos efectuado, a los protocolos quirúrgicos, los partes quirúrgicos, las prescripciones dietarias y todos aquellos estudios, prácticas que hayan sido realizados, que hayan sido rechazados o que hayan sido abandonados. Un poco porque lo que mencionamos en la diapositiva anterior, teniendo en cuenta que ese incumplimiento por parte del paciente o la desestimación por cualquier motivo puede llegar a ser una fuente que demuestre las limitaciones que pudimos tener para llegar a un diagnóstico o incluso a un tratamiento. Algunas preguntas que muchas veces se plantean sobre historia clínica, que aquí definimos como puntos críticos, los resolveremos rápidamente. Primero, que la historia clínica tiene que estar foliada, tiene que estar numerada. El sector donde hagamos la numeración, sea un ángulo inferior, superior, medio, en realidad puede llegar a ser variable. Lo conveniente es que sea en un sector que sea fácilmente identificable con su sola lectura o su sola apertura. Tiene que estar firmada en todos y cada uno de las evoluciones, indicaciones, aportes que se realicen. Tiene que ser completa, por lo tanto el contenido que tiene por sí es suficiente. Yo no puedo poner una historia clínica que hice una evaluación determinada, pero que los alcances de la misma va a figurar en otro documento. Recuerden que resume todo lo que es la atención del paciente. No tiene que haber enmiendas o tachaduras. Si yo me equivoco, debo trazar con 2 o 3 líneas prolijas la palabra o la frase y luego inmediatamente agregar anulado lo dicho en tal sector, en tal segmento, en tal expresión. Lo que corresponde o digo o vale es tal cosa. Es decir, la mención que yo voy a enmendar tiene que estar expresamente figurada, concretamente precisada, de modo tal que si yo, por ejemplo, por error, en lugar de poner hepatocarcinoma, puse neuroblastoma, tacharé de manera prolija ese término si es que no tengo otra forma de realizarlo, y aclararé vale, digo, sirve, corrijo, léase, entiéndase, cualquiera de estas expresiones son las que sirven, hepatocarcinoma. Por lo tanto, tengo que aclarar cuál es la palabra que tiene valor. No puedo decir sobre borrado vale porque alguien me puede llegar a modificar, me puede cambiar algo de lo que hice, me puede borrar lo que yo aclaré y expresar alguna otra situación y le estaría dando validez. Estas cuestiones de enmiendas o tachaduras pueden en este caso salvarse, evitarse a partir de las formas de tipo informatizadas. No tiene que haber espacios en blanco en la medida que yo termino una evolución o una valoración, una interconsulta y no voy a completar el resto de la hoja del segmento. Esto lo hablamos específicamente en formas manuscritas. Debo establecer una línea que cruce transversalmente desde el punto donde finalicé en forma diagonal y también en forma transversal, formando una suerte de Z invertida, de modo tal que nadie pueda agregarme o depositar ningún tipo de dato que yo no lo he convalidado. En caso de que tenga que agregar o desdoblar algún punto, tengo que hacer mención a esto. Por ejemplo, así como tenemos una foliatura, supongamos que tenemos en la foja 7, la 8, la 9, pero luego recibimos algún tipo de documentación, estudio, certificado que tenemos que incluirla entre ellas. Entonces, no vamos a renumerar nuevamente toda la historia clínica, sino que cuando lo recibimos le pondremos 7 bis, 7 ter, 7 quater, lo agregamos en ese segmento y en el primer espacio que tengamos disponible definimos que tal día, tal hora se agrega en calidad de foja 7.3, 7 quater, 7 bis tal documentación a la cual se ha accedido en forma reciente. Esto más que nada para aclarar que no nos hemos olvidado, no estamos agregando algo, sino que esa información que recibimos y que correspondía a dos segmentos ya previamente numerados se recibe a posteriori. Y la otra cuestión también crítica es la identificación del personal a partir de su sello, preferentemente, o por lo menos que quede claro la identificación con nombre, apellido y número de matrícula.
¿Cuánto tiempo debemos guardar una historia clínica y por qué? Bueno, este concepto ha cambiado durante varias etapas, podríamos decir. Lo que hoy está vigente a partir de esta ley, la 26529, a la cual hicimos alusión, es un plazo mínimo de 10 años. ¿De dónde surge esta data? ¿Por qué hablamos de 10 años? Bueno, para el año 2009 todavía no se había producido la reforma del Código Civil y por lo tanto se tomó como una referencia el tiempo que tenía una persona para hacer juicio, en todo caso invocando una mala praxis, que es puntual y concretamente 10 años. De modo tal que hasta ese momento la persona durante 10 años podía ejercer ese derecho a reclamo. Si pasaba un día de los 10 años ya ese derecho desaparecía. Sin embargo, a partir del 1 de agosto del 2015, cuando entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, este tiempo de prescripción, como ya hablamos cuando mencionamos responsabilidad civil, se redujo a 3 años. En realidad se unificaron todos los tiempos de prescripción, tiempos luego de los cuales desaparece un derecho a reclamo, se unificaron a 3. Sin embargo, como esta ley tiene vigencia y sigue manteniendo una data de 10 años, debemos tener en cuenta que este es el plazo mínimo. Ahora, la ventaja que pueden tener las formas informatizadas es que este plazo se puede extender de manera indefinida. En cambio, en soporte papel, si lo tenemos, debemos tener en cuenta, insisto, que son 10 años a contar desde la última atención o desde el fallecimiento del paciente. De modo tal que el fallecimiento del paciente hace 5, 6, 7 años no nos autoriza a destruir, eliminar una historia clínica. La información tiene que contenerse como mínimo por 10 años porque es en realidad lo que marca la disposición de la ley. Tengamos en cuenta que si bien son 3 años los que, como decíamos, tiene la persona posibilidad de hacer un juicio en el ámbito civil, esos 3 años se cuentan a partir de la presunta producción del daño. Entonces, si el daño se produjo en un momento determinado y fue advertido por el paciente, ahí vamos a tener fácilmente redondeado el tiempo en el cual se podrá hacer el reclamo. Pero si el daño se produjo en un momento y no había forma que el paciente tomara conocimiento de este hasta que empezaran los síntomas, por ejemplo un oblito quirúrgico, y los síntomas aparecen a los 5, 6, 7 años, el tiempo que tiene esta persona son, para exigir un resarcimiento económico, son 3 años a contar del momento de que toma noción de este daño producido. Por eso, para evitar diferencias y para evitar interpretaciones muy sesgadas, la ley mantiene este criterio de 10 años. Es importantísimo tenerlo en cuenta. Hay instituciones que lo extienden, incluso en algunos casos se extienden criterios en caso de menores a partir de la mayoría de edad. Sin embargo, para simplificar el criterio, digamos que se toman 10 años a partir, como mínimo, a partir de la última atención o del fallecimiento del paciente, más allá de que esto puede mantenerse de manera perpetua. Dijimos que hay una responsabilidad de tipo institucional en cuanto a la custodia de la historia clínica, que esta responsabilidad tiene que ver con el cuidado. Nosotros entregaremos la cantidad de copias que sean solicitadas, pero el cuidado del elemento es responsabilidad nuestra y todo daño que sufra ese elemento, primero habrá que determinar si era un daño previsible y segundo, quién y cómo lo produjo. Supongamos que tenemos el depósito de historia clínica en un sector del hospital, se rompe un caño en cercanía, no era un hecho previsible, se inunda y se pierde toda esa documentación. Bueno, tenemos que elaborar un acta donde dejamos constancia que tal día, tal hora, por tal desperfecto se produjo tal tipo de daño que perjudicó a las historias clínicas. En cambio, si el lugar de almacenamiento de la historia clínica es fácil y predeciblemente accesible para cualquier tipo de daño, por ejemplo, colocamos al lado de una caldera, bueno, cualquier consecuencia sí será responsabilidad de la institución. De modo tal que tenemos que cuidar la historia clínica, velar por su almacenamiento, y para ello la ley 17.132, la ley de ejercicio de la medicina, nos recuerda en su artículo 40 que es deber del director, entre otras cosas, adoptar los recaudos necesarios para que se confeccione la historia clínica de los pacientes. Esto significa, lisa y llanamente, que el elemento, el soporte material o informático lo provee la institución, no tenemos que llevar nosotros esos elementos. Y a la vez también es responsabilidad del director adoptar las medidas para una adecuada conservación y archivo de historias clínicas y que no se vulnere el secreto profesional. Ahora,
Si el daño ocurre en situación de un hecho de tipo delictivo contra el cual no pudimos ofrecer resistencia, por ejemplo, ingresa una cantidad de personas a la institución armadas y destruye los elementos, obviamente el contenido podrá haber sido destruido o incluso podrá haberse robado esta historia clínica. Haremos la denuncia pertinente y nos eximimos de cualquier responsabilidad. Recuerden que ante toda falta, extravío, deterioro intencional de la historia clínica que no pueda llegar a ser salvable, hay que hacer inmediatamente la denuncia policial, porque si bien es un instrumento privado, aunque estemos en institución pública, pasa o tiene un interés público o un interés probatorio. Es un instrumento privado porque no accede a él sino aquellas personas que estén habilitadas en función de su actividad, por ejemplo nosotros, o bien el mismo paciente en función de lo que autorice o a quienes autoricen. Pero se puede convertir en un instrumento público, es decir, accesible al conocimiento de terceros cuando se incorpora una causa judicial. De modo tal que la destrucción de este instrumento, para el cual tenemos el deber de cuidado o almacenamiento, debe ser notificada en lo inmediato a través de la vía policial a un juzgado por otro lado, para que se investigue cuáles son las causas de este tipo de daño. La historia clínica puede ser pedida, de hecho es pedida por necesidades de presentación ante una obra social, ante una prepaga o ante otro profesional, ante un seguro o simplemente porque el paciente quiere tenerla. ¿Quiénes están legitimados para solicitar la historia clínica? En primer lugar, el paciente o su representante legal, el paciente específicamente porque es él el titular de esta información, y el representante legal cuando es este el que, en virtud de que el paciente no lo puede hacer, autoriza y le da valor legal, legitima todos estos actos. Puede solicitarla el cónyuge o persona conviviente, igual que los herederos forzosos, con la autorización del paciente, como ya lo habíamos mencionado. Si el paciente lo autoriza de manera fehaciente, por escrito, lo podemos hacer, salvo que éste se encuentre imposibilitado de darla, lo que mencionamos cuando hicimos alusión a información sanitaria. Pueden solicitarla a médicos y otros profesionales del arte de curar con expresa autorización del paciente o del representante legal, salvo que estos obviamente deban acceder a la información en virtud del tratamiento. Imaginemos que no le vamos a ir a pedir a cada paciente autorización para que lo vea tal o cual cirujano, o que venga otra persona del servicio de cirugía. El paciente no tiene que generar ese nivel de autorizaciones, pero sí cuando viene alguien externo, o por lo menos necesitamos convocar a alguien que no es del ámbito de la misma institución para hacer una evaluación en este punto. También tenemos que tener en cuenta que todas las copias de resguardo que se adapten, que se implementen, deben estar certificadas, tal cual lo hemos comentado, constatando específicamente quién efectúa la diligencia, quién hace la extracción de la copia, quién avala que son copias fiel del original, y consignando los datos en realidad de la persona o del funcionario que lo solicita y los motivos por los cuales se hace esta copia. Esto a los efectos de la legitimación, porque de pronto también, como habíamos dicho, por orden judicial puede ser retirada una copia o el original, y ahí esta legitimación, siempre insistimos, debemos guardar la nota que nos envía el juzgado, donde determina puntualmente qué es lo que quiere, y recordemos que si la expresión, la palabra utilizada no es secuestro, lo que le otorgamos es una copia o una impresión si está en un soporte informático. En cambio, si lo determinado es directamente la expresión copia de historia clínica o historia clínica como tal y no dice la palabra secuestro, entregamos, como habíamos dicho, una copia o bien el producto de la impresión. Toda copia que mantengamos en resguardo o el mismo elemento que quede como factor probatorio con las indicaciones que vimos allí abajo. Este punto de alguna manera lo citamos. ¿Qué pasa si nos negamos o demoramos más allá de las 48 horas que nos impone la ley para hacer entrega de la historia clínica? Bueno, la persona tiene derecho a plantear un recurso que se llama habeas data. Es un recurso que en su término, la definición, si se quiere, sería hacerme entrega, darme, otorgarme los datos. De ahí proviene esta expresión, es una expresión en latín. En definitiva, a través de esta situación, el paciente le pide a un juzgado que
ordene a tal institución que se le entregue la copia de la historia clínica. Insistimos, acá no tiene que haber necesariamente un motivo, un fundamento. Ahora, ¿qué pasa cuando no se entrega la historia clínica? Esta puede no entregarse por una decisión personal o institucional, por extravío, por pérdida, etc. Si la historia clínica se ha deteriorado, se ha perdido, se ha extraviado, como decíamos, la obligación era efectuar la denuncia. En base a esto y ante el pedido del paciente, se responde por nota que la historia clínica en tal fecha se extravió o ha quedado deteriorada por determinada causa y que se adjunta copia de la constancia de denuncia, que es la que nos avala, en definitiva, la que demuestra que en su momento lo hemos advertido. No podemos decirle al paciente cuando solicita la historia clínica, no, mire, lamentablemente se perdió, porque en este caso las responsabilidades civiles, penales y las que emergen de la ley 17.132 son plenas para nosotros. Recordemos como un dato más agregado a lo que decimos en su momento en responsabilidad profesional. Si hay una acusación por un actuar médico y la historia clínica no existe, está incompleta, está adulterada, está modificada, el médico debe demostrar que lo que hizo lo hizo bien y a la vez también tiene que demostrar por qué falta la historia clínica, salvo, como habíamos dicho, que se hubiera hecho la denuncia pertinente. En cambio, si la historia clínica está completa, la obligación de disentir, demostrar lo que invoca sobre la historia clínica, incluso destruirlo figurativamente como elemento de prueba, ocurre por parte del paciente. De allí la importancia de que en caso del incumplimiento de esta entrega o el caso de no poseer la historia clínica, no nos sirva como argumento decir no la tenemos y por eso no la entregamos, sino que al haber incumplido aparte un deber de custodia, la responsabilidad es mayor. Y finalmente hagamos una breve alusión a dos términos que se han incorporado en una legislación ya directamente de nuestro siglo, unos términos que nos demuestran en definitiva el alcance y el valor de estos componentes. Dijimos que la historia clínica tiene que ver con datos vinculados al paciente sobre su proceso de salud o enfermedad. Todo dato, toda información de cualquier característica que esté referida a una persona física o de existencia ideal, por ejemplo institución, se la denomina datos personales. Pero dentro de los datos personales hay un grupo particular de datos que son los datos sensibles, que son todos aquellos que revelan origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical e información referente a salud o a la vida sexual. Por eso, todo lo que surja de nuestra atención configura el contexto de datos sensibles y por lo tanto está todavía mucho más protegido y mucho más reservado. Cualquier exigencia que nos hagan de manifestar estos datos sensibles, si no hay una ley o hay una norma que nos obligue a divulgarlo, lo que sería en este caso una justa causa, debemos mantenerlo bajo reserva por más que el paciente ya hubiera fallecido. Insistimos, hay solo dos formas de divulgar estos datos sensibles. Cuando el mismo paciente como titular de los mismos nos lo autoriza y lo dejamos constancia en la historia clínica, o cuando mediante una citación judicial o una orden judicial se retira la historia clínica o nos citan para declarar y nos preguntan en relación a esta circunstancia. También podríamos agregar cuando hay un interés particular en el ámbito de la salud pública. En estos momentos y a partir de la pandemia, los datos sensibles, o sea, quienes están enfermos, es una información que debemos dar desde lo institucional a las autoridades sanitarias. Ahora, esto no nos habilita para divulgar ante los medios que tal personaje, de pronto famoso, conocido, un artista, deportista, lo que ustedes quieran, posee COVID simplemente porque es de un interés público este dato. El interés público, el interés del Estado, se manifiesta exclusivamente en comunicación hacia la autoridad sanitaria y esa sería una causa que en determinados momentos nos permiten divulgar datos sensibles. Con esto vamos finalizando el capítulo de historia clínica. En realidad es una síntesis. Como ustedes saben, este es un terreno muy amplio. Simplemente recuerden como criterio esencial el tiempo de prescripción, el tiempo de custodia, el tiempo de cuidado de esta historia clínica, la posibilidad de admitir historias clínicas informatizadas, sobre todo cuando cumplan los criterios de seguridad, sabiendo que somos responsables como institución y en el caso del consultorio de manera particular del cuidado de esta historia clínica y cualquier adulteración, pérdida o conflicto con la misma
debe ser automáticamente canalizado a través de las autoridades correspondientes por la vía judicial.